Yo le quería compartir hoy algo de la palabra de Dios y como título quisiera ponerle el mejor regalo para un papá hoy en día, ¿sí? Y yo le preguntaría qué le hubiese gustado recibir hoy, qué le hubiese gustado que venga de un hijo. Y yo creo que tenemos a alguien, nuestro Padre Celestial, que nos sorprende todos los días, ¿sí? Todos los días tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Y hay una palabra que está allí profetizando Joel. Y yo creo que muchas veces hablamos de esto y no le damos la importancia. Pero yo veo que la iglesia nació en ese momento, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, sobre aquellos primeros hombres, los cuales recibieron esa promesa. Pero Joel muchos años antes profetiza en cuanto a esto, y siempre tomamos los versículos de capítulo 2 de Joel, versículos 28 y 29, pero en el versículo 27, allí Dios habla a través de Joel de una manera maravillosa, y dice: y reconoceréis, capítulo 2 de Joel, versículo 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro en mi pueblo, nunca jamás será avergonzado. Hay algo importante, porque si usted lee el libro de Joel, un profeta, el cual habla de parte de Dios de una manera muy clara, muy linda, y lo que está hablando y mostrando allí de que el pueblo de Israel nunca más va a ser avergonzado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había pecado, había cometido errores, había hecho todo lo malo, y Dios lo hizo avergonzar. Pero lo que podemos ver acá que dice nunca más será avergonzado. Y hay una parte que podemos tomar de este versículo, que Dios quiere sacar también de tu vida, de nuestras vidas, como lo hizo del pueblo de Israel, sacar todo aquello que nos avergüenza del pasado, como que estaba Joel profetizando que va a venir algo nuevo, y estamos hablando allí de que va a sacar la vergüenza del pueblo de Israel, y allí también podemos aplicar a nuestras vidas de que Él quiere sacar todo aquello que nos avergüenza a cada uno de nosotros, ¿sí? Y dice, por eso dice el versículo 28 para entrar, leí el 27 para entrar en el tema, y después de que Él quite toda esta vergüenza que había en nuestras vidas, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Algo maravilloso que está soltando Joel de parte de Dios. Algo maravilloso que la iglesia debería estar anhelando. Joel profetizando a lo que iba a acontecer muchos años después. O sea, cuando fue un derramamiento, como leemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, del Espíritu Santo, ocurrió lo que Joel había profetizado muchos años antes. Algo maravilloso, algo que era necesario sobre la iglesia. Y acá hay algo fundamental que dice que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Hay para los hijos y para las hijas, para los jovencitos y para las jovencitas. No solo esto, ellos profetizarán. Y dice allí también la palabra: vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuántas veces soñaste y dijiste esto es de Dios? Dios puso un sueño en mi vida. Dios me despertó anoche y me desperté con una palabra de parte de Dios.
qué importante es saber y qué importante es tener la paz y la seguridad de que aquello que te está ocurriendo es lo que Joel profetizó para estos tiempos. Y dice, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El sueño tendrá un sueño es cuando estás dormido, y una visión es lo mismo, pero despierto. Algo que Dios te está mostrando despierto, como que hiciste un clic y apareció algo allí en tu mente que Dios te está mostrando una visión en cuanto a lo que va a acontecer. ¿Sabe qué? Me encanta el ministerio profético. Hoy en día se dice y se escucha a través de las redes tantas cosas, que el profeta ya no existe, que tenemos la palabra profética más segura, pero hay hombres, mujeres de Dios que siguen recibiendo el mensaje de Dios y lo transmiten. Quienes denuncian el pecado dentro de la iglesia, que era lo que hacían los profetas mayores allí en el Antiguo Testamento. Puedo ver esto y me encanta poder ver que dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y cuando leo estos dos versículos me doy cuenta de que hay del Espíritu Santo para todos, para los jóvenes, para las jóvenes, para los ancianos, para los siervos y para las siervas, para todos. ¿Sabe que a mucho tiempo se habló y hasta en este tiempo se duda de que la mujer debería ocupar el púlpito? Pero acá el Espíritu va a ser derramado sobre los siervos y sobre las siervas. ¿Para qué una sierva va a ser llena del Espíritu Santo si no puede ocupar este lugar? En el libro de Hechos menciona lo mismo. Fue derramado sobre los siervos y sobre las siervas. Qué importante es entender que lo que está hablando Joel es que vendrá poder sobre la iglesia. Que va a ser derramado algo que no viene de la tierra, que no viene de los hombres, sino que viene del cielo, que viene de parte de Dios. Cuando leemos en el libro de Génesis, dice, versículo 1 y 2 del capítulo 1, dice que el Espíritu de Jehová se paseaba sobre la faz de la tierra. El Espíritu estaba, aunque la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Jehová estaba allí. ¿Sabe que fuimos tomados de la tierra? Y muchas veces nuestra vida está como ese hombre que fue hecho de esa tierra desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios, cuando ocupa un lugar en nuestras vidas, o el mejor lugar en nuestras vidas, Él es el que transforma, ordena, cambia y transforma nuestras vidas. Qué importante es que Joel estaba anunciando lo que iba a acontecer. Y usted puede leer hasta el versículo 32, cosas que aún no acontecieron allí, cosas que está profetizando Joel que acontecerían a través de los tiempos. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo me voy a ir. Él fue crucificado, Él anduvo sobre la tierra aproximadamente 40 días, mostrándose después de haber resucitado a sus discípulos y hablando con ellos. Y usted lo puede leer y ver. Y antes de partir, allí en el libro de Lucas, en el capítulo 24, versículo 49, Él les habla directamente a aquellos hombres, los cuales Él había instruido durante 3 años aproximadamente. Dice el versículo 49 del libro del Evangelio de Lucas, versículo 24, capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. No viene de otro lado el poder para los hijos de Dios que no sea desde lo alto. El poder que viene sobre tu vida, sobre mi vida, el cual tenemos que anhelar, el cual tenemos que desear, el cual nos habló Joel, sería para los jovencitos, para las jovencitas, para los siervos, para las siervas, para los ancianos, o sea, para todos es el Espíritu Santo, la promesa que
Dios enviará cuando su Hijo partió. Es tan importante saber y anhelar y desear. Yo le podría decir recién en ese momento de adoración maravilloso, escuchar hablar a quien nos dirigía, la palabra que ella soltaba, se quiebra mi corazón y hablaba en lenguas que jamás había hablado. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, perdemos el control de nuestras vidas. El hombre guiado por el Espíritu es alguien que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Es alguien que se deja guiar por la presencia del Espíritu Santo. Es alguien que habla lo que no quiere hablar. Alguien que dice lo que no sabía que iba a decir. Es tan importante ser lleno del Espíritu Santo y es mi anhelo, es mi deseo, el que me conoce lo sabe, ver una iglesia llena de aquellos dones espirituales, de los profetas, de evangelistas, de apóstoles. No, pero hoy no existe más el apóstol. ¿Cuántos dicen otra vez la red? No, el apóstol no existe más el apóstol, es un cuento. Porque para ser un buen apóstol tendría que haber sido, o ser apóstol, tendría que ser alguien que estuvo con Jesús y no es apóstol. Pero para mí alguien que se levantó, predicó la palabra y fundó iglesias como lo hizo el apóstol Pablo es un apóstol. Es alguien que predicó la palabra, que levantó iglesias y alguien que mantuvo firme el fundamento de la iglesia. Ese es el apóstol. Profeta, me encantaría tener profetas que nos digan, pastor, usted se equivocó, usted hizo las cosas mal. Y que le profetice al pastor también, porque es un ministerio maravilloso, desarrollado dentro de la iglesia en orden, como Dios lo estableció. Puedo ver allí que Jesús le dijo, no se vayan. Y esto nos habla de un tiempo de estar en la presencia de Dios. No se vayan antes de no ser embestidos, no se vayan de Jerusalén, no te vayas de Escobar, no te muevas. Me encantan los misioneros. Tengo una hija que en estos días cumple 30 años. Ella tuvo un sueño y una mañana se levantó y ella se vio en tierras aparentemente africanas, allí trabajando como misionera. Y siempre nos contó, papá, mamá, yo vi esto, no sé si es África, pero yo vi trabajando con muchos chicos negritos, los cuales estaban muy necesitados. Me encanta tener misioneros dentro de la iglesia, los cuales se van a hacer sostener. Pero también aquel hombre, aquella mujer que va a salir a sembrar la palabra de Dios, tiene que ser un hombre, una mujer llena de la presencia de Dios, llenas del Espíritu Santo. Cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, hoy no hice bosquejo. Cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, nos encontramos allí algo maravilloso y usted me dice, esto lo escribió Pablo, lo escribió Lucas, no importa, pero nos habla de una manera maravillosa. Y allí, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, nos habla de la promesa del Espíritu Santo y habla un montón de cosas. Pero yo quiero allí pararme un poquito en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder. Y yo anhelo, yo deseo ese poder que viene de parte de Dios, esa promesa que nos ha dejado. ¿Sabe que cuando yo llegué a este lugar era algo no conocido para nosotros con Daniel? Hablar del Espíritu Santo. Venía y nos decía Néstor, Daniel, los que estábamos trabajando en ese tiempo,
recibiste la promesa y para nosotros era algo nuevo, no sabíamos de qué nos hablaban. Otro venía y te decía, ya recibiste la paloma, porque vio el pentecostal te dice de todo. Y nosotros no sabíamos lo que era. Pero un día se empezó a manifestar el Espíritu Santo. Y es algo que vos no lo podés frenar. Es algo que lo empezás a anhelar y lo deseás porque ya no luchás con tu fuerza, sino que es Él quien te guía, quien te dirige, quien hace las cosas que están ocurriendo dentro de la iglesia. Sanidades, milagros, prodigios, palabras de fe y todas aquellas cosas que están ocurriendo. Pero yo creo que lo que viene es mucho más, es maravilloso. Y allí el versículo que leíamos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Para ser testigo, aún para esto necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Para testificar de la palabra de Dios, de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Me seréis testigos cuando en Jerusalén, en el lugar en que estaban allí los discípulos, en Samaria y hasta el último de la tierra, misioneros que saldrán, que darán testimonio de lo que había sucedido y acontecido allí en la ciudad de Jerusalén. Fíjese, cuando arrancamos allí, bueno, seguimos la lectura y podemos ver que ellos escogen al sucesor de Judas, porque allí en el capítulo 2 menciona de que cuando Pedro se levanta con los 11. Aquellos ya habían elegido al sucesor, a Matías, a quien era el sucesor de Judas en aquel momento. Pero el capítulo 2, versículo 1 dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes y juntos. Había una unidad entre aquellos discípulos. Una dimensión tremenda, desconocida para nosotros. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Y no era un viento, era como de un viento recio, un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y yo me subrayé la palabra sentados, donde estaban sentados. Se dice que llevaban varios días. Habla la palabra de que eran 120 quienes estaban en aquel aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió. Quizás en el primer día de espera eran 500. En el segundo día eran un poco menos, pero el día que descendió el Espíritu Santo, aquella promesa que Jesús les había dejado, eran 120 hombres en aquel lugar, los cuales difundieron la palabra, los cuales predicaron, los cuales hicieron obras maravillosas. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sabe que cuando uno no habla lenguas, usted va a decir, pero pastor, es de edificación propia? Perfecto, está todo bien. Yo no le voy a pedir que cuando usted esté echando fuera un demonio, empiece a hablar en lengua, porque el demonio no le va a entender nada. Pero sí, el que está apoyando, aquel que está haciendo liberación, está ministrando, puede ser apoyado en las lenguas que usted tiene o Dios le haya dado, o el Espíritu le haya dado. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y allí dice que, vuelvo a repetir versículo 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. O sea, que los que estaban en aquel lugar, sobre cada uno de ellos fueron repartidos lenguas como de fuego. Esto me habla de que sus lenguas salía una palabra como fuego que quemaba. Algo tremendo salía de sus labios.
una palabra con poder, una palabra que quemaba los corazones que escuchaban aquella palabra. Algo tremendo ocurrió, que no vino de los hombres, que sino vino del cielo. Algo que Dios envió, algo que se llamaba la promesa del Espíritu Santo, lo cual había profetizado Joel muchos años antes. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que le daba. Usted puede ver en la lectura que sigue, había aproximadamente 12, 13 naciones representadas en Jerusalén en ese momento, los cuales entendían el mensaje de la palabra porque eran lenguas las cuales oían cada uno de ellos e interpretaban, porque eran las lenguas que el Señor había enviado para que el mensaje sea esparcido, para que el mensaje llegue a las naciones. Aquellas naciones que estaban en Jerusalén salieron de aquel lugar después del día de Pentecostés llevando un mensaje a cada nación, una palabra de esperanza, una palabra la cual nos hablaba de que Jesucristo había muerto y resucitado y envió al Espíritu Santo luego cuando Él partió, el Consolador divino, como dice la palabra. Qué tremendo es poder ver que no era uno solo el que fue lleno del Espíritu Santo, sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Podemos ver algo maravilloso. Por eso yo le decía hoy que marque en el versículo 2, al final estaban todos sentados. Dice el versículo 12 y 13, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están todos llenos de mosto. Y se paró alguien que era impulsivo, alguien que no podía callarse, alguien que era un loquito cuando estaba con Jesús y no había nada del Espíritu Santo en él. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, se levantó lleno de poder, de autoridad. Y dijo, mire muchachos, acá no hay nadie borracho. Acá son las 9 de la mañana, yo creo que a esta hora nadie tomó nada. Lo que pasó acá fue algo tremendo y pasó aquello que había profetizado Joel. Usted lo puede leer allí, versículos 14, 15, 16. Que en los postreros días derramaré, como dijo Joel, de mi espíritu sobre toda carne. Y todo aquello que estaba en el aposento alto, aquellos hombres carnales, hechos de carne, pero hombres los cuales habían estado con Jesús, fueron llenos del Espíritu Santo. Y cambió sus vidas, fueron transformados. Aquel hombre, Pedro, trae su primer mensaje. Un mensaje de arrepentimiento, dijo, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Un alivio vendrá cuando te arrepientes. Un cambio vendrá cuando te arrepientes. Un tiempo diferente sobre tu vida. El mensaje de Pedro, aquel hombre impulsivo, aquel que negó a Jesús, aquel que sacó la espada y cortó la oreja, ahora predicaba un mensaje de la palabra de Dios. Se cumplió la promesa que Jesús le había dicho, te haré pescador de hombres, porque aquel día pescó 5.000 hombres. Las redes llenas como aquel día en la barca. Qué tremendo es poder ver el cambio de una persona impulsiva a una persona llena del Espíritu Santo. Fervoroso, había un fuego, como dice la palabra, lenguas como de fuego. Yo me imagino que Pedro hablaba y la gente era quemada, sentía que algo estaba aconteciendo, que el Espíritu Santo se movía y eran quemados por aquellas lenguas de fuego que había en Pedro. Aquel que se paró y se plantó y dijo, no está nadie borracho, sino que fueron todos llenos de poder de lo alto, aquella promesa. Y aquel Pedro aquel día trajo un mensaje, el cual se convirtieron un montón de almas. Su primer mensaje
Yo me recuerdo la primera palabra que compartí detrás de un púlpito. Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 5. Tenía 17 años. Eso queda marcado para toda tu vida. Yo creo que Pedro, esta imagen no se le ha borrado nunca. Yo creo que Pedro, ese momento, cuando descendió el Espíritu Santo, fue cambiado, transformado. Aquel hombre que era impulsivo, ahora tenía poder desde lo alto. Poder del cielo que cambió, que transformó la vida de Pedro. Aquel Pedro que se levantó al día siguiente, en Jerusalén estaban cambiando las cosas. Dice que los creyentes en aquellos días tenían todas las cosas en común, partían el pan en las casas, comían juntos. Y algo maravilloso que tiene que acontecer cuando un hijo de Dios verdaderamente estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro se levanta con Juan y van a la iglesia a orar. Hubieran podido decir, mira, estuvimos varios días en el aposento alto, ahora estamos llenos, ya está, no oro más, ya suficiente, tenemos poder, mira, gané 5.000 en mi primer mensaje, me quedo tranquilo. Pero ellos se levantaron y siguieron orando. Cuando van a entrar al templo, había un hombre allí paralítico, un Pedro y un Juan que quizás no, como dice la palabra, no tenían plata, no tenían oro, pero tenían algo que era superior. Y me acordaba yo me viene así a la memoria el libro de Proverbios del capítulo 1 aproximadamente al 8, nos habla de la sabiduría. Dice, si le buscares a la sabiduría como a tesoro, si le buscares como a la plata, entonces entenderás, no la alcanzarás, la recibirás. Pero qué importante es que nosotros podamos buscar aquella promesa como buscamos en estos días la plata, que está escasa, está difícil, está complicado, pero buscar la presencia de Dios o aquella promesa de lo alto, buscarla como buscamos aquellas cosas que son las añadiduras, vendrían a ser, pero nosotros las ponemos en primer lugar. Buscar el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Yo puedo ver a un Pedro que se levantó para ir a la iglesia a orar y se encuentran con un hombre que estaba postrado aproximadamente 40 años allí pidiendo limosna ante la puerta del templo. Y cuando ellos llegaron le vieron aquel varón pidiéndole una moneda, una limosna. Pedro pudo decir con Juan, no tengo ni plata ni oro, pero tengo algo más especial, tengo algo que viene de lo alto, algo que viene de parte de Dios para tu vida, que estuviste muchos años seguramente a la puerta de la iglesia, pero hoy tengo algo mejor para tu vida. Y lo tomaron de la mano y lo levantaron, y aquel hombre se levantó y se afirmaron sus tobillos y sus huesos, y él comenzó a saltar y a danzar, porque un hombre que 40 años no había caminado se levantó. Y fue tremendo aquel momento, me imagino la vida de aquel varón. Se levantó rápidamente, y aquellos que no creían se llenaron de asombro. Espero que de esa gente no haya en este lugar. No se asombre cuando Dios hace un milagro, porque es lo que tiene que acontecer. Hoy va a escuchar a través de las redes, los pastores han cambiado el mensaje y hablan de milagros. Y atrapan a la gente porque le dice, hay un milagro para tu vida. Quiero decirte que Jesús dijo que los milagros que Él hizo, aún nosotros haríamos mayores todavía. Qué tremendo es poder ver a un Pedro y a un Juan que levantan a un paralítico, y cuando todos los que le rodearon se llenaron de asombro y de espanto, dice la palabra de Dios. Y aconteció algo tremendo, porque hicieron ese milagro, tuvieron que ir ante el concilio, tuvieron que ir y dar respuesta. ¿Por qué se levantó aquel paralítico? ¿En qué nombre levantaron a aquel paralítico? Y aquellos que escuchaban el mensaje de Pedro y de Juan
se tapaban los oídos y no querían escuchar lo que Pedro y Juan les decían. ¿Cuántos le has querido hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida y no quieren escuchar? Muchos se ríen. Algunos dicen, pero no, te lavaron la cabeza. Otros dicen, te están transformando la mente, te están cambiando la mente. Y es gloria a Dios que cambie nuestra mente, que saque toda la basura y nos ponga una mente limpia para poder estar preparados para testificar de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Puedo ver a un Pedro y un Juan que no había nada que los callase. Un Pedro que no dejó de predicar. Se fue al pórtico de Salomón, donde estaban los hermanos, donde cada día se añadían los hermanos. Ellos oraban, predicaban, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. En otro mensaje, Pedro allí no gana un alma más, sino que gana 3.000 almas más. La iglesia había crecido, ya tenía 8.000, sin contar las mujeres y los niños. Tremendos mensajes cuando el hombre está lleno del poder del Espíritu Santo. Qué tremendo es poder ver que cuando en el capítulo 4 Pedro y Juan van ante el concilio, se les prohíbe hablar de Jesús. No se habla más de Jesús en Jerusalén, pero ellos no pudieron callar porque había algo que quemaba dentro de ellos. Era ese fuego que había descendido en Pentecostés. Ese fuego que no te deja callar, no podés dejar de testificar de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y ellos se negaron cuando salieron de aquel lugar. Los tuvieron que soltar porque no encontraron nada de qué acusarlos. Lo único que había para acusarlo que un hombre que tuvo 40 años paralítico ahora caminaba. Una tremenda acusación para ellos. Pero puedo ver también de que Pedro y Juan, cuando salen de allí, se encuentran con los hermanos y dijeron, nos prohibieron hablar la palabra. Y comenzaron a hacer algo importante que deberíamos hacer cada día cuando queremos predicar y tenemos un montón de problemas y obstáculos en el camino. Oraron nuevamente. Veo que a lo largo de la iglesia se movió en oración. Veo a lo largo del libro de Hechos que la iglesia se movió buscando el rostro de Dios. Y oraron nuevamente y dijeron, Señor, queremos seguir hablando tu palabra. Y dice que de repente el lugar que estaban nuevamente tembló y el Espíritu Santo descendió y fueron todos llenos, renovados, o como usted le quiera llamar. Y hablaban con denuedo, con libertad, la palabra y el mensaje del Señor nuevamente. Algo que estaba sucediendo era que el Espíritu Santo volvió a descender sobre ellos. Quizás ese desgaste que había en Pedro y en Juan, porque ya habían gastado del poder, fueron renovados, fueron llenos nuevamente. Puedo ver de que ellos nada le impedía hablar de lo que era el testimonio, de lo que ellos habían visto y oído. Lo que las manos de Pedro y Juan palparon, lo habla Juan en el capítulo 1 del libro de Juan, de Primera de Juan. Podemos ver que algo tremendo había, un fuego que había que no los dejaba callar. En todo momento tenían que hablar de lo que ellos habían experimentado. Puedo ver un Pedro que estaba al frente, un Pedro el cual no podía ser engañado. Había discernimiento, había todos aquellos dones, estaban sobre Pedro. Aquellos dones maravillosos. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 5, aparecieron un matrimonio, Ananías y Zafira, queriendo engañar a Dios. En poquitos versículos allí está mostrando a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, a 3 personas a las cuales quiso engañar. Y allí se levantó Pedro escuchando el testimonio de Ananías, el cual le dijo, he vendido una propiedad y acá está el dinero, lo puso delante de los pies de él. Y
Pedro le dijo, ¿por qué trataste de engañar al Espíritu Santo de Dios? Y Pedro se quedó callado. Pero vino un juicio sobre él, el querer engañar, el querer mentir. Y dice que cayó muerto en aquel instante. Y lo sacaron, aquellos que estaban allí con Pedro, lo llevaron, lo sepultaron. Pasó unos minutos y llegó su esposa, aquella mujer, Zafira. Y Pedro le dijo, ¿es cierto que vendiste en tanto tu propiedad? Sí. Y dijo, mira la puerta. Allí están los que llevaron a tu marido y te llevarán a ti también. Y ella también cayó. En aquel lugar cayó muerta y fue llevada y sepultada. El juicio de Dios sobre aquellos que quisieron mentir a lo que Dios estaba haciendo en aquel lugar. No podían engañar a Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿cuántas veces hemos sido engañados? ¿O cuántas veces nos han dicho cosas que no eran la verdad? Es tan importante poder tener ese discernimiento de espíritu, esa sabiduría de Dios para poder guiar. Y Pedro no termina allí con aquello, sino que algo maravilloso, había un don de fe, de milagros sobre la vida de Pedro. Él caminaba por las calles y sacaban los enfermos a la calle y a sombra de Pedro, la gente anhelaba que la sombra de Pedro pasase por encima de los enfermos para que los enfermos sean sanados y eran sanados. No era Pedro, era el Espíritu Santo en la vida de Pedro. No era aquel varón impulsivo, sino que era el poder de Dios sobre la vida de aquel varón. Puedo ver allí gente que venía de las ciudades vecinas, que eran puestos en las calles para cuando pasase Pedro. Y la sombrita los tocaba y eran sanos. El paralítico caminaba, al ciego le eran abiertos los ojos. Y supongo que aquellos que eran mudos comenzaban a hablar y a testificar del poder de Dios también. Y supongo de que aquellos que tenían espíritu inmundo eran libres cuando pasaba la sombra de Pedro por encima de ellos. Y puedo ver que la iglesia creció tremendamente. Y de una manera tremenda crecía aquella iglesia en Jerusalén cuando el poder de Dios estaba manifestado allí. Quiero ver que con el crecimiento de la iglesia también tiene que crecer el liderazgo. Con el crecimiento de la iglesia los apóstoles estaban ocupados en la gente, ocupándose de la gente, sirviendo las mesas y haciendo un montón de cosas. Y dijeron, bueno, vamos a escoger gente para que nos ayude. Y dice allí en el capítulo 6, versículo 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros, 7 varones de buen testimonio. En primer lugar, una cualidad, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 3 cualidades, 3 cosas fundamentales que tiene que ver en un hombre que Dios escoge, un hombre que Dios quiere usar, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y que conozca la palabra de Dios, que conozca lo que Dios quiere hacer sobre la tierra. Y se levantaron aquellos 7 diáconos, como dice la palabra, o como algunos decimos o mencionamos. Y se levantó allí un hombre llamado Esteban, un hombre fervoroso que predicaba la palabra, que se paraba en las calles y nadie lo podía callar porque había un espíritu superior en él. No había nadie que los callase. Él confrontaba con lo que él había experimentado y había sido lleno del poder del Espíritu Santo. Y fue llevado a la calle y fue apedrado, y aun cuando recibía esas piedras, miró al cielo y vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado en su trono
y dijo, no le tengas en cuenta estos pecados. Algo parecido a lo que Jesús dijo cuando estaba siendo crucificado. Era el mismo espíritu que estaba en la vida de aquel varón, que no le importó dar la vida. Y apareció allí un varón, el cual estaba allí consintiendo lo que le estaba pasando a Esteban. Y era Saulo, que cuando se encontró con Jesús camino a Damasco, fue cambiado y transformado, y de ser un perseguidor se convirtió en un predicador, en un apóstol, aunque muchos le tenían miedo, pero él ganó la confianza de muchos. Quien fundó iglesias, que predicó el Evangelio. Imagínese a alguien con la autoridad de Pablo en estos tiempos, con la tecnología que tenemos hoy. Un Pablo que se subía a un barco y pasaba meses en medio del mar, en tormentas, en algunos casos semanas sin comer porque no podían recibir alimento a causa de las grandes tempestades que había. Pero Pablo recorrió gran parte y muchas ciudades y muchos lugares donde predicó a tiempo y fuera de tiempo. No solo predicó, sino que enseñó la palabra. Levantó siervos, ministros en cada de los lugares donde él abrió una iglesia. Yo quiero decirte que quizás hoy nos trajimos una bolsita con un regalito para los papás. Pero yo creo que Dios tiene el mejor regalo para tu vida hoy. Solo tienes que anhelarlo. Si viniste, quizás no tenías el dinero para comprar un regalo. Pedro y Juan pudieron decir, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Sabe que con Daniel siempre tuvimos algo? Que mucho de lo que recibimos en nuestro trabajo lo hemos volcado a la obra. Nuestro objetivo nunca fue la plata, nuestro objetivo nunca fue nada de esto, sino que hemos dejado de lado lo material, porque nos ha gustado, hemos sentido de parte de Dios un llamado. Yo siempre dije, me vine del campo de Entre Ríos, donde me bajaba de una cosechadora y me subía al tractor, me bajaba del tractor y me subía al caballo. Y de ahí quizás tenga que bajarme para recorrer algunas ovejas que teníamos, o dar de comer a los animales en el patio. Me vine por 6 meses porque pensé que iba a pagar mis cuentas y me volvería. Y ya pasaron 34 años y sigo pensando que fueron 6 meses. Cuando hay un propósito de Dios, cuando Dios tiene algo con tu vida, no podés escaparte. No vas a huir. Y muchos van a decir, pastor, pero tengo un montón de problemas. Poner el reino de Dios en primer lugar y los problemas van a empezar a desaparecer. Yo trabajé unos meses y pagué mis cuentas. Y muchos me dicen, pastor, ¿por qué no se va al campito allá en Entre Ríos? No sabría qué hacer si no estoy acá. Usted me va a decir, puede predicar allá. Como muchos me dijeron, pastor, ¿por qué no abre su iglesia? Porque creo que Dios me llamó acá. Cuando llegué a este lugar éramos poquitos, 35 o 40 personas. No digo que somos multitudes, pero hemos crecido. En este lugar y en toda Argentina se habló el mensaje de la palabra. Tenemos pastores maravillosos desde Calafate hasta Reconquista. Las Toscas, Resistencia y aquí alrededor. Creemos que esto va a crecer, que esto sigue.
pero queremos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, de ese poder de lo alto, no con toda la capacidad humana, pero sí llenos de esa presencia maravillosa del Espíritu Santo. Yo creo que es el mejor regalo que puedes recibir en este día. Según lo que nos profetizó Joel, es para vos joven, para vos jovencita, para vos anciano y para vos anciana, para todo hombre, para toda mujer, para todo aquel que ha abierto su corazón a Cristo un día. Dios tiene un propósito maravilloso.